José Mercado, representando a la parte demandante. Licenciada Tami Aponte, en representación de la parte demandante. Buenas tardes, licenciado. Licenciado Carlos Aborelli Espinosa, representando a la parte demandada. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, licenciada Marlene Malavé Morales, en representación de la parte demandada, casi tanto. Buenas tardes a todos. ¿Los compañeros abogados están preparados? Sí, estamos preparados. A petición de la parte demandada y con anterioridad al día de hoy, se solicitó una vista evidenciaria para que el tribunal evalúe la prueba pericial que pretenden ustedes presentar el día del juicio. Utilizando lo que está señalado en las reglas 702 y 703 de evidencia, el tribunal puede celebrar una vista para determinar la admisibilidad y la capacidad de estos peritos que ustedes pretenden presentar. En el día de hoy el tribunal va a escuchar única y exclusivamente la prueba pericial de cada parte, sujeto al proceso que ya ustedes deben conocer. ¿Su perito está presente, licenciado? Sí, está presente. ¿Dónde está? Aquí lo tenemos. ¿Ella? Sí. ¿El de ustedes? Está presente Sí. también. Bien. Los peritos están debidamente juramentados, ambos pueden permanecer en sala. Parte demandante, usted comienza. A ver. Nuevamente para récord, la licenciada Tania Aponte, en representación de la parte demandante, solicitamos permiso para comenzar el interrogatorio de cualificaciones. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Melissa Ruiz González. ¿A qué se dedica? Soy ingeniera civil con especialidad en ingeniería estructural de profesión. ¿Dónde estudió? Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico en el recinto universitario de Mayagüez. ¿Cuánto tiempo hace que usted ejerce la profesión? Aproximadamente unos 25 años. ¿Y qué edad usted tiene hoy? Yo tengo 50 años. Antes de decir me da el nombre de su ciudad. Sí. El caballero que está aquí presente. El pueblo brillante. Yo pero bien. Sí, inmediatamente. Ah, Giselle Blondel. Es igual que dice Blondel, Que no me secreto. envejece. Adelante. Retomamos. ¿Qué experiencia tiene como ingeniera? Bueno, en la actualidad laboro para la empresa de ingenieros de Puerto Rico. Soy profesora de ingeniería estructural del Colegio de Mayagüez. He colaborado con el diseño estructural de proyectos residenciales como los paseos y la urbanización Encantada. He asesorado a la autoridad de acueducto y alcantarillados en proyectos relacionados con sistemas de abastecimiento de agua potable y tengo todas las licencias requeridas para ello. Qué bien. ¿Esas licencias usted posee? ¿Me puede dar detalles? Sí, tengo la licencia PE, Professional Engineer, para poder ejercer la profesión aquí en Puerto Rico. Pertenezco al Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, el número colegiada 20.423. Poseo la licencia del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos con especialidad en Ingeniería Estructural. Además, poseo certificación en el diseño de estructuras para vasos de aguas y hace 3 años tomé una certificación para determinar aditivos que pueden iniciar el efecto de impermeabilidad de hormigón. ¿Están vigentes todas esas licencias? Sí, todo está vigente. Su señoría, no tenemos más preguntas sobre las cualificaciones del perito. Solicitamos permiso para sentarnos. Usted lo tiene. Contrainterrogatorio. No tenemos ninguna. Bien, escuchado el testimonio de la señora perita. Díganos su nombre. Melissa Ruiz. González. Melissa Ruiz, Melissa González. Melissa Ruiz González. Ruiz González. Bien, el tribunal la admite como perito ingeniero en este caso. Adelante con el derecho. Nuevamente para récord, el licenciado José Mercado, en representación de la parte demandante, solicitamos permiso para iniciar el interrogatorio directo vuestro honor. Adelante. ¿Usted conoce al señor Carlos Pérez? Sí, lo conozco. ¿Por razón de que le conoce? Yo lo conozco porque el señor Pérez contrató mis servicios como ingeniera estructural para que inspeccionara su casa y le diera una opinión pericial sobre la misma. ¿Y ese servicio se llevó a cabo? Sí, se llevó a cabo. ¿De qué manera? Bueno, pues el 1 de marzo del 2014 me personé a la residencia del señor Pérez para realizar una inspección ocular y rendir un informe pericial que incluyera una foto del observado. ¿Y ese informe con esa foto se realizó? Sí, se realizó. ¿Quién tomó esa foto? Yo la tomé.
Su señoría, Licenciado, solicitamos... estamos sentados base para eso. Su señoría, solicitamos permiso para que el alguacil le entregue a la secretaria el documento que contiene el informe y se marque como evidencia. Usted hizo una pregunta a la testigo de ese informe. ¿Tiene fotografía? No. Muy bien. Está marcado con el número 1 de la prueba de la parte demandante. Muéstreselo a la parte demandada. Si hacemos contar para récord que le hemos mostrado a la parte demandada Ya. el informe. Muéstreselo a la testigo. Solicitamos permiso de autorización para que el alguacil le entregue la evidencia. Esa es que sea la testigo a la del licenciado. El alguacil está de vacaciones ahora. Envidiado. Permiso para continuar. Ingeniera, le he mostrado la evidencia marcada con el número 1. ¿Reconoce usted ese documento? Sí, lo reconozco. ¿Puede usted identificarlo? Sí. ¿Qué es? Es el informe pericial que yo preparé. ¿Por qué reconoce ese documento? Bueno, porque yo lo redacté y porque contiene mi firma. ¿Dónde lo firmó? En la parte de abajo de la segunda página. Precisamente observe la segunda página de su informe. ¿Qué contiene? Un ojo en blanco. Permítame, quedó la firma, sí. La foto. Tiene la conclusión del informe que yo preparé y mi firma. ¿Por qué usted sabe que ese informe lo preparó usted por la firma señala? Sí, por la firma que da. Su señoría, el testigo ha identificado la evidencia y con su declaración ha establecido la pertinencia. En este momento se ofrece evidencia, solicitamos que se admita como exhibit 1 de la parte demandante. ¿Por qué el tribunal debe admitir ese documento? Que fue autenticado. Fíjese, un documento que se admite en evidencia, el tribunal va a tomar como cierto todo lo que dice ahí. Para efectos de ese documento, ¿qué tipo de evidencia es la que se me presenta? Documento. Pericial. La pericia es por un informe. No hay algo por ahí que habla de cuál es la mejor evidencia que va a diferir en el día de hoy. Fotografía. El testimonio de ella. ¿Por qué el tribunal debe admitir un informe si tenemos el testigo? Bueno, licenciado, tenemos un problema en admitir esa evidencia como prueba sustantiva de lo que la testigo declararía, porque usted no ha ofrecido esa prueba en sustitución del testimonio de la pericia. ¿Por qué lo debo admitir? Bueno, porque este informe resultaría mejor. Es que ese informe, licenciado, perdón que el argumento, ese informe no puede sustituir el testimonio del perito. Ese era el objetivo, es para que haga referencia a las particularidades y especificidades Lo que del pasa es que informe. usted pretende que ese informe sustituya el testimonio del perito. Y en ese sentido el tribunal no lo va a admitir, a menos que usted lo cualifique. El informe. Esa evidencia. Y esa evidencia no puede sustituir el testimonio del perito, porque usted lo puede utilizar para refrescar memoria, para otros usos, pero no como prueba sustantiva de lo que el testigo declararía, porque el testigo está disponible para declarar. ¿Podríamos ofrecerlo entonces como un escrito para refrescar memoria? Es que esa no es la forma de utilizar un escrito para refrescar memoria, porque ese escrito para refrescar memoria no se ofrece en evidencia. Pues entonces procedemos a hacerle las preguntas al perito. Que se retire el documento. Sí, que se retire el documento. Permiso para continuar el interrogatorio de Adelante. Bueno, testigo. Primero, ¿qué hallazgo relevante encontró usted al hacer su inspección? Eso no es subjetivo, ¿verdad? Testigo, ¿qué encontró usted al hacer su inspección? Sigue siendo subjetivo, ¿verdad? ¿Qué encontró usted? Sigue siendo subjetivo. Aparte de la premisa que ya encontró algo.
¿Cuáles fueron sus hallazgos? Primero, que la losa del techo de 1540 pies cuadrados presenta grietas en un 100% del techo. Las grietas son similares a las que conocemos como grietas de azar. La mayoría de las grietas son de color negro en su interior. ¿Qué es una grieta al azar? Son grietas que se forman por el uso de cantidades excesivas de agua en la mezcla de hormigón original. ¿Nos puede explicar eso con más detalle? Claro que sí. El hormigón es un compuesto espeso de cemento, arena, piedra y agua, en proporciones de 1:3:3. Es decir, que se deben colocar a un balde de cemento 3 más de arena más 3 de piedra partida y un 9% de agua para formar la mezcla de hormigón. El detalle con el hormigón es que si se le añade agua para hacer el concreto más fácil de vertir y aplicar, ese exceso de agua que aliviana la masa provocará fisuras o grietas en la losa de hormigón que se construya. Esa grieta, que comúnmente llamamos grietas al azar, se irá formando por el encogimiento que se produce cuando el hormigón, con proporciones mal combinadas, se va endureciendo y se seca. Este tipo de grietas comienzan a aparecer desde poco después que el concreto se vierte. Digo, ¿qué significa el color negro que usted acaba de describir en el interior de una grieta? Por lo general nos dice el tiempo de vida de esa grieta. Las grietas más recientes se observan del color del cemento, mientras que las grietas con mayor vejez tienden a ser habitadas por hongos y organismos que buscan la humedad y la oscuridad. Por eso su color negro o marrón oscuro. ¿A qué conclusión pericial llegó usted, Salud? La única razón por la que aparecieron las grietas al azar en el 100% del área del techo de la residencia inspeccionada fue ocasionada por el uso de hormigón con cantidades excesivas de agua en la mezcla original. Y esas grietas fueron las causantes de que el agua de lluvia percolara e inundara la residencia del señor Pérez. Nuestro honor, nosotros no tenemos más preguntas, solicitamos permiso para sentar. Sí. Refiere a este informe, dígame, la proporción de los componentes del hormigón. Refiriéndome al informe, tiene que ser de 1, un balde de cemento con 3 de arena más 3 de piedra partida y 9% de agua. Muy bien. Otro interrogatorio. Para récord se dirige el tribunal licenciado Calabo Espinosa, representando a la parte demandada. Adelante. El testigo, usted declaró aquí que usted realizó esa inspección el día siguiente de ocurrir los hechos. Sí, ¿Cómo a qué hora usted realizó esa inspección? por la mañana. Testigo, ¿usted revisó la estructura, dentro de la estructura de la vivienda? Sí, completamente. ¿Encontró agua acumulada dentro de la estructura de la vivienda? Sí, mucha agua. ¿Cómo usted llegó a subir al techo de la estructura también de la vivienda? También subí al techo. ¿Y cómo usted encontró, en qué condiciones usted encontró el techo de la vivienda? Me refiero en cuanto a si había agua acumulada. No entiendo la pregunta, ¿la puedes repetir? Que describa lo que usted observó cuando se trepó al techo. Habían unas grietas, estaban negras, marrón oscura, diría yo. Había una cisterna, la cual no tenía agua, no estaba conectada, no tenía tubería ni nada así. Y había también una acumulación de agua. Según su experiencia y su expertise en ingeniería estructural, esa cantidad de agua que usted encontró en el techo y que encontró dentro de la estructura, ¿era compatible con un vaciado de cisterna? No. No tengo ninguna otra pregunta. Gracias. No tenemos preguntas de derecho. La ingeniera puede retirar. Demandado su prueba. Nuevamente para Pedro, licenciada Marlene Valadez, abogada de la parte demandada. Adelante. Permiso para comenzar el interrogatorio de cualificación. Adelante. ¿Cuál es su nombre? María Pérez Rivera. ¿A qué usted se dedica? Soy ingeniera de estructura. ¿Desde cuándo comenzó a ejercer esa profesión de ingeniería? Desde hace 23 años, cuando terminé mi maestría en ingeniería. ¿Dónde obtuvo su grado de maestría?
en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. ¿Obtuvo algún reconocimiento mientras estudiaba? Sí, me gradué de maestría cum laude y fui escogida para trabajar mis primeros 4 años en un proyecto del arquitecto Fernando Abruña. ¿Qué experiencia tiene como ingeniera? Llevo 23 años en este campo y los últimos 11 años en Casitas Construction Inc. Adicional participé en la redacción del libro del arquitecto Abruña titulado Materiales y Procedimientos de Construcción y me especializo en el proceso de hidratación y curado del concreto en techo. ¿Qué licencia posee para ejercer la profesión? Todas las licencias. ¿Están ¿De cuáles? vigentes? ¿Qué licencias posee? OPEA. ¿Están vigentes? Sí, eso es correcto. ¿En cuántos proyectos ha participado en que haya tenido que usar el conocimiento y experiencia en ingeniería estructural? En alrededor de 65 proyectos, entre proyectos industriales y viviendas. No más preguntas sobre el interrogatorio de cualificación. Con el interrogatorio de la película. Sí. Adelante. Nuevamente para récord, se dirige a esta sala el licenciado José Mercado. Permiso para hacer el redirect. Contrainterrogatorio. Para el contrainterrogatorio. Usted lo tiene, abogado. Ingeniero, usted señaló que, ingeniero, usted señaló que posee todas las revalidas y todas las licencias. Usted declaró que las contiene todas. ¿Qué es eso de la licencia PA que usted mencionó? Debe ser PT. Debe ser PT. PG. Professional Engineer. Pues eso es una licencia que me cualifica a mí como ingeniera y que tengo todos los conocimientos, reválidas y estudios especializados para ejercer como ingeniera. ¿Y usted pertenece al Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Puerto Rico? Eso es correcto. ¿Hace cuánto tiempo pertenece? Alrededor de 25 años. Usted no tiene, dígale a este tribunal, por favor, si usted no tiene o posee la licencia de Engineering Training. Sí, eso es correcto. ¿Contiene esa licencia? Sí, ¿Y esa vino antes o después de la licencia de PE? luego, posteriormente. No es luego, es antes, no tengo más preguntas. Profesor, es que un momento. Usted declaró. Quizás que tiene la confusión en el calendario. Sí. La realidad es que el ingeniero training antes de la PI. Está bien, pero Pues está bien también. yo no soy ingeniero. No hay ninguna No, pregunta. pero claro, ahí puede ser. No tengo más preguntas, doctor. Sometido al perito. Sometido. Bien, el tribunal ha escuchado a la testigo declarar, ha escuchado sus cualificaciones, el tribunal la admite como perito o ingeniero en este caso. Adelante con el directo. Nuevamente para récord, el licenciado Carlos Aborel Espinosa para proceder a hacer directo a la perito de la parte demandada. Vamos a lo hecho. Adelante. Testigo, ¿cómo usted adquirió el conocimiento que la llevó a la especialización en hidratación y curado de concreto en techo? Ya está cualificada. Vamos a lo hecho. ¿Nos puede explicar en qué consiste ese proceso? Licenciado, está cualificada como perito. Vamos ahora a establecer la ciencia del vaciado y el proceso en que lo... ¿Qué es pertinente de su señoría? ¿Perdón? ¿Es pertinente su señoría? ¿Por qué es pertinente? Yo necesito que ella explique el proceso, porque el proceso es bien importante en la... Pero para efecto de la prueba que usted pretende presentar en el día de hoy, ¿hay alguna duda de que el proceso científicamente haya cambiado en algún momento? No. Entiendo que no. Entonces vamos a que ella declare sobre lo que ella encontró en el lugar de los hechos. Señoría, se le solicita al tribunal que marque esta fotografía como exhibit 1. No ha sentado base para eso todavía. Testigo, ¿en qué momento o qué día usted fue a inspeccionar la... Objeción sustantiva. Subjetiva. Testigo, el 1 de marzo del 2014, ¿qué usted hizo? Fui
fui a inspeccionar la propiedad del señor Carlos ¿En qué momento del día usted fue a inspeccionar esa propiedad? bien temprano en la mañana, una vez comencé mis labores. ¿Fue a una hora aproximada? Aproximadamente 8:30 de la mañana. ¿Usted se dirige, quién lo recibió en ese lugar a usted? La esposa del señor Pérez. ¿Cuáles fueron sus hallazgos? Bueno, pues yo encontré allí una cisterna de fibra con capacidad de 10.000 galones de agua. Y también vi que había unas grietas que salían de la cisterna en forma de tentáculos desde la cisterna hacia afuera, y la losa estaba agrietada. Señoría, se le solicita al tribunal que marque esta fotografía como exhibito, ¿no? Se marca como identificación número 1, no ha sido ofrecida en evidencia, abogado. No tercero la parte de mandado. Señoría, se le solicita al tribunal. Voy a sacar. Testigo, se le ha mostrado el exhibit 1. ¿Puede identificar lo que... número 1 todavía no es exhibido, licenciado. Es identificación número 1, todavía no es exhibido. Testigo, se le ha mostrado la identificación número 1. ¿Puede identificar lo que allí se encuentra? Sí, eso es correcto. ¿Qué es? Una cisterna. ¿Cómo sabe qué es eso? Una cisterna con dicha... ¿Cómo sabe qué es eso? ¿Qué es una cisterna? Esto es una cisterna, yo tomé esta foto personalmente. ¿Cuándo usted tuvo contacto con ella? Cuando fui a inspeccionar la casa, yo tomé la foto de la cisterna. Esto es una cisterna de un tamaño... Objeción, Oh, Jesús, muy señoría. pronto. No No está puede ir al siendo contenido. responsiva. No puede ir al contenido. La dura. Señoría, el testigo ha identificado la fotografía de la cisterna. Con su declaración ha establecido su pertinencia. En este momento la parte demandada la ofrece en evidencia. ¿Alguna objeción de la parte de Si hay objeción, el testigo aún no ha establecido la pertinencia de la fotografía contra no se han sentado las Me bases. parece que ella declaró que fue la cisterna que ella vio cuando hicieron la casa. Ella declaró eso, ¿verdad que sí? No ha logrado la objeción. Se admite la fotografía y se marca como exhibit número 1 la prueba de la parte de la prueba. Adelante. Testigo, adicional a la cisterna que usted observó como uno de sus hallazgos cuando usted fue a inspeccionar la unidad de vivienda, ¿qué otros hallazgos usted encontró? Subjetivo. Adicional a inspeccionar la unidad y tomar ¿Cómo voy a hacer conocimiento. la vida? ¿Perdón? Permiso de la parte de Lo tiene. esta persona que está aquí, ¿qué? Perito, ¿Por qué tú la trajiste? para que hiciera una conclusión pericial. Ya te declara que es una inspección. Te declara que encontró un tanque, una cisterna en el techo de la propia objetora controversia. Ella no podría darnos la opinión. ¿Cuál es su conclusión de lo que ocurrió en esa unidad basada en su inspección y peritaje, testigo? Bueno, yo vi la cisterna, analicé todo lo que había en el techo y vi que la cisterna, abrí la cisterna, medimos la cantidad de agua que estaba en la cisterna y básicamente pues tenía, de acuerdo a esa medida y también al sensor que tiene de agua la cisterna, decía que tenía 4/5 partes de agua. Aparte de eso, pues como bien mencioné ahorita, había unas grietas que salían desde la cisterna hacia afuera. Eso pues, de acuerdo a mi experiencia como ingeniera estructural, me da un indicio de que el peso de la cisterna estaba provocando que se agrietara el techo. ¿Okay? También la losa se veía visiblemente
rota y se veían No tengo más preguntas. Sometido. Es que lo que ella observa son las grietas, pero. Y, estamos hablando para que por eso, pues, ¿y cuál es la conclusión? Porque eso es lo que usted observa, pero ¿cuál es su conclusión como perito? pues una vez que yo hice esta inspección ocular en la casa, hice un informe y en ese Olvídese informe, el informe, dígame, ¿a qué conclusión usted llega? bueno, que la cantidad de agua y el tamaño de la cisterna estaban ocasionando un peso indebido en el techo. Además, ¿Y qué puede causar eso? ¿Qué puede causar? que se rompa el techo inclusive. O sea, uno puede poner cualquier cosa en el techo, pero Estamos hablando de este caso nada más. de este caso. ¿Cuál es su Voy a dar conclusión? una ¿Cuál es su conclusión? Pues que si el peso que estaba en el techo, supongamos que este es el techo, el peso era indebido, pues obviamente si es un peso que la estructura no aguante, es un peso que Esa grieta que usted observó, ¿qué la causó? Según su opinión. la cisterna. Otro interrogatorio. ¿Tú sabes el tamaño de los tanques que quedó? Nuevamente para récord, la licenciada Tamia Aponte, Es como un elefante grande. no, como una piscina de grande. Nuevamente para récord, la licenciada Tamia Aponte Torres, en representación de la parte demandante, solicitamos permiso para comenzar el contrainterrogatorio. Adelante. ¿Verdad que el material que utilizó las casitas Construction Inc. para construir la losa de techo de la residencia del señor Carlos Pérez fue el hormigón? Sí, eso es correcto. ¿Verdad que la estructura de la cisterna encontrada en el techo de la residencia del señor Pérez, según usted, fue de 12 pies por 11.10 pulgadas por 9.5 de profundidad? Ya. Era una cisterna, ¿Sí o no? sí, eso es correcto. Es cierto que según sus observaciones esa cisterna estaba llena 4/5 partes de su capacidad total, ¿sí o no? Eso es correcto. También es cierto que usted testificó que según sus observaciones esa cisterna estaba localizada en el centro de la residencia del señor Pérez. Yo no dije eso. ¿Sí o no? No, no dije eso. En su informe lo dijo. Es verdad que todo el techo... Ya. Absténgase de argumentar la pregunta. Es verdad que el techo de la residencia del señor Pérez mide 35 por 44, es decir, 1540 pies cuadrados. Y ese techo podría aguantar algunas 2.300 libras, Una ¿sí pregunta o que no? le va a hacer, licenciado, está haciendo tres preguntas. El techo puede aguantar algunas 2.300 libras. El peso, lo podría aguantar. Según su testimonio, el peso aproximado de esta cisterna de agua fue de 70.932.5 libras. ¿Cuándo ella declaró eso, licenciado? Ese fue las observaciones que nos ¿Qué remitió la informe parte. sometido en evidencia, licenciado? Le pregunto, ¿cuánto es el peso de la cisterna aproximadamente según sus cálculos? ¿La Y cisterna según el vacía o agua. la cisterna llena? La cisterna llena. La cisterna llena en su totalidad. Bueno, convertidas las 70.932 libras de peso de la cisterna, estamos hablando de que tenemos un peso aproximado de 32.174. Licenciado, yo creo que De 32.000. Es calores de son kilogramos. kilogramos. Esos son kilogramos. Si lo traemos entonces ingeniera, si lo traemos a libras, lo tendríamos que multiplicar Está bien, pero eso es Estamos hablando de aritmético. 70.000 de 70.000 libras o más. ¿Cuál es la pregunta, licenciado? Sí, Es según un su peso que es exagerado para mantenerlo por un periodo de tiempo. Y esa es su opinión. Esa es su opinión. Es cierto que la parte más débil de una estructura es donde menos vigas tenga. Sí, eso es correcto. Según su testimonio, el lugar donde se encontraba la cisterna, ¿tenía columna o no tenía columna según lo que usted Objeción. observó? Objeción, porque eso no se trajo en el directo. Esa prueba no se trajo Pero en el usted directo. no puede permitir por material relacionado a su testimonio. Adelante. ¿Tenía columna o no tenía columna? Según usted observó. No tenía columna, pero eso
eso no significa que se va a poner. No tenía columna. No tenía columna. Ingeniero, cuando un área que está diseñada para sostener, ingeniera, cuando un área que está diseñada para sostener un peso máximo se expone a un peso mayor, como ha resultado en este caso, según lo que Es que usted ha nadie ha vertido, declarado eso. se expone a un peso mayor como el peso de la cisterna, por el peso de la cisterna que usted ha declarado. ¿Qué sucede cuando exponemos a mayor peso, cuando exponemos un techo a mayor peso del que puede resistir? Es que hay varios factores. ¿Qué También sucede? el tiempo también, o sea, el peso y tiempo. La pregunta es sencilla, ¿qué le pasa? ¿Qué le puede ocurrir a esa estructura si se le coloca un peso mayor del que puede soportar? Si se le coloca un peso indebido, colapsa. Colapsa. Nada más. Terminamos nuestro punto. Oiga, y cuando usted sube ese techo, había para atrás, No, ya colapsa. estaba gritado nada más. Estaba bien. Y esa grieta, ¿qué indicaba? Esa grieta, de acuerdo a de donde provenían, que venían desde la cisterna hacia afuera, indicaban que la cisterna estaba ejerciendo un peso indebido en esa zona donde estaba. Usted declara que cuando usted fue allí, la cisterna estaba, ¿cuántas quintas partes llena? Estamos hablando de un elefante. Una piscina. No me lo compare con nada, nada, con una cisterna. Bien, rediré. Nuevamente el licenciado Carlos Aureli para conducir el directo a... Antes de que colapse, siguiendo la misma línea de preguntas de la compañera del demandante, abogada demandante, antes de que colapse ese techo, ¿es compatible con que se agrieta el techo? De acuerdo a mi informe, a mi observación, se estaba agrietando porque el peso era exagerado. ¿Hay una manera de calcular en tiempo cuánto pudiera tomar desde agrietarse hasta que se desprendiera el techo? Objeción subjetiva. Estamos en un testimonio pericial, se va a permitir. Ok. ¿Hay alguna manera de calcular en tiempo del desprendimiento, de agrietarse hasta desprenderse la estructura? Sí, eso es correcto. Habría que ver cómo es el nacimiento de la grieta. Poco responsiva. Objeción. Yo no lo está escuchando. Y le dará el valor probatorio que tenga de acuerdo a su testimonio. Hay que ver la procedencia de la grieta, el tamaño de la misma. Mire, testigo, si lo responde bien específico. Nos estamos refiriendo a una observación que usted hizo específica. Lo que quiere saber es si usted puede, de acuerdo a su testimonio, predecir el tiempo de esa estructura que se va a mantener en su sitio o va a colapsar. Sí, eso es correcto. ¿Cuánto tiempo le falta a esa estructura para que colapse? Aproximadamente 6 meses. 6 meses. ¿Cuánto hace que usted visitó esa propiedad? Al otro día de No, al día de hoy. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Se realizó el 5 de marzo de 2014, estamos hablando de aproximadamente sobre un mes. ¿Otra más preguntas? Buenas tardes, vuestro nombre. Para efectos de récord, el licenciado José Mercado nuevamente para iniciar el interrogatorio. Primero, yo solamente tengo 3 preguntas para usted en la tarde de hoy. ¿Cuánto peso aguanta el techo de la residencia en cuestión? Para que tenga una idea, Mira la pregunta específica. menos de 30.000 libras. Menos de 30.000 libras. Yo le pregunto si no es correcto que una residencia típica en una urbanización aguanta, alrededor de su experiencia, 2.300 a 3.600 libras. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cuánto peso aguanta una residencia típica de urbanización? Ese techo, ¿cuánto peso aguanta?
científicamente por toda la experiencia que usted tiene, que nos ha dicho este tribunal? Licenciado, me parece que debe preguntarle la capacidad del pie cuadrado. ¿Cuánto peso por pie cuadrado aguanta un techo típico de una urbanización típica residencial en Puerto Rico? Es un peso aproximado de 32 mil. ¿32.000 libras por pie cuadrado? Pero eso, bueno. ¿Usted segura de eso? Si esa es la contestación, El El cálculo, tribunal escuchó, licenciado. yo no tendría más preguntas si esa es la contestación final. O sea, su contestación es que esa estructura que usted está observando, el cálculo, ¿me puedo decir cómo se él lo que quiere saber es, según su pequeño pericial, esa estructura que usted observó, cuál es la resistencia por pie cuadrado que tiene esa estructura, que según lo que declara aquí en el 400 pies Pero cuadrados. estamos hablando por pie cuadrado. Correcto. Por pie cuadrado alrededor de unas 50 libras. Me pregunto, mire ver si con las medidas exactas que usted ha señalado que tenía el techo de esa residencia, ¿cuánto es el cálculo total de peso que aguantaría? Calcule, por favor. ¿Ustedes saben son cuántas libras? ¿Sí? 50 14. 1.400. por 1500. 75.000. 75.000. Aritmética, Sí, no. 75.000 libras total. Ya aguanta. Sí, lo que ocurre es que ¿cuál es la pregunta? Usted ha declarado aquí que la cisterna usted la encontró 3/4 partes llenas. ¿Eso es correcto? 4/5 partes. ¿Cuánto fue el peso total que usted calculó debía tener esa cisterna cuando tenía 4/5 partes llenas? 32.170. 32.174. Es que la película que usamos la tabla aritmética distinta. Sí, muy distinta. Totalmente de acuerdo. No tenemos Sometido. No está bien. Estoy tratando de con lo que tengo. ¿Alguna otra pregunta? Sometido entonces una parte. Sí, así que se los abogados. Y la perita. La confesión era la persona que usted, otro número de era imposible. Ella dijo, se rompe. Ya metió acá por el La secretaria. La secretaria. Jóvenes, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias.